Ando con la persona acá, que estén parados, y los que están de otro lado de las puertas se pueden acercar. Pueden hacer silencio y ya vamos acá. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Y se entiende? Lo de allá más al fondo se escucha. ¿Entienden? ¿Y lo de allá? Ah, muy bien, muy bien. Pueden hacer un poco de silencio. Bueno, primero que nada, los convocamos a esta charla para informar y concientizar sobre la marcha que se va a hacer el 20 de mayo. ¿Alguien tiene idea por qué se hace? ¿No? Bueno. ¿Alguien tiene idea por qué se hace la marcha del 20 de mayo? Bueno. Desaparecido la dictadura. Bien. Bueno, esta marcha es organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Se eligió el día 20 de mayo porque en 1976 se encontraron en Buenos Aires 4 uruguayos militantes asesinados. Bueno, lo que queríamos hacer hoy es introducirlos y concientizar sobre por qué tenemos que recordar estas cosas. Por lo que invitamos a la gente de Memoria de la Comisión de Memoria de la Costa, de la cual se forma parte. Está integrada la comisión por gremios estudiantiles, como por ejemplo Solimar 1, por vecinos de la zona, por organizaciones sociales y de derechos humanos, y que busca, como lo vamos a tratar de hacer en esta charla, de construir la memoria de la historia reciente. ¿No se escucha? Bueno, arranco de vuelta. Invitamos a la gente de la Comisión de Memoria de la Costa, justamente para, que está formado obviamente por el Liceo de Solimar 1, por organizaciones sociales y de derechos humanos, así como vecinos de la zona, y que buscamos en conjunto la construcción de la memoria de la historia reciente y la defensa de los derechos humanos. Con nosotros se encuentran Valdemar, Nivia de la comisión, Sandra, Sara, Rocío, Rosario y el Chino. Bueno, primero que nada, queremos dar las gracias por estar todos acá. Más allá de lo poco o mucho que sepan que se conmemora cada 20 de mayo, están poniendo sus ganas de estar acá y de saber más. Yo traje unas fotos, son fotos de compañeros detenidos desaparecidos, de compañeros asesinados, de compañeros muertos en la tortura. Después se las voy a repartir o se las voy a volantear para que cada uno de ustedes o muchos de ustedes tengan esa foto y vean cómo todos esos nombres, todas esas fotos que caminan los 20 de mayo por 18 de julio tuvieron una vida, tuvieron una historia, tuvieron sueños.
los sueños que tuvieron esos compañeros fue de tener un mundo mejor, una sociedad mejor y de ser felices. Eso fue. El 20 de mayo del 76, como decía la compañera, ya estábamos en plena dictadura, en plena acción de lo que llamamos el terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Es la acción del Estado que reprime a la sociedad, ¿verdad? No es ni una banda, ni un grupo, sino que es el aparato del Estado, ¿sí?, que reprime a la sociedad. ¿Por qué? Porque defiende un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad que tiene su base económica, política y social, que defendió intereses de determinada clase social, ¿verdad? Y en ese sentido es que de los años 60 existe esa represión. La represión no empezó el 27 de junio del 73 cuando se dio el golpe, ¿verdad? El accionar del terrorismo empezó mucho antes. Cuando el primer desaparecido fue Abel Ayala en el año 71, ¿verdad? Cuando accionaba en este país un grupo paramilitar que se llamó Escuadrón de la Muerte. También hubo asesinados mucho antes de la dictadura, como lo fueron los estudiantes, ¿verdad? En el año 68 matan a Liberarse, a Susana Pintos, ¿verdad?, a Hugo de los Santos y muchos estudiantes más que seguirán cayendo. Bueno, eso es parte de la historia y de la historia reciente y está bueno que lo sepamos, ¿verdad? Si ustedes quieren hacernos alguna pregunta, si quieren aportar algo, contar algo, estamos abiertos y esperando lo que ustedes nos quieran preguntar o lo que nos quieran decir. Yo ahora le paso a Valdemar, voy a repartirles esa foto. Bueno, qué bueno, cuánta juventud, cuántos estudiantes, porque cuando hablamos de terrorismo de Estado y cuando hablamos de desaparecidos y de asesinados, hay una gran cantidad que eran estudiantes. Fueron jóvenes como ustedes, que luchaban por un mundo mejor, que tenían muchas ideas, muchos sueños, buscaban más justicia social, utilizaron distintos medios de lucha y muchos de ellos desaparecidos. Hay desaparecidos de 16 años, no olvidemos eso. Esas caras que ven eran todos luchadores, gente que tenía sueños, que quería algo diferente para este país. Vamos a encarar esto como una charla entre nosotros, no que venimos a hacer una ponencia o como una clase para que nos escuchen. Queremos intercambiar, ver qué ideas tienen ustedes, porque lo que pasó en este país no fue una cosa de un día para el otro, se venía dando un periodo de muchas luchas estudiantiles, ¿no? Cuando se habla del Mayo francés, que digamos que repercutió en muchos lados del mundo, ¿no?, eran los estudiantes movilizados, y acá el estudiantado luchó por muchas reivindicaciones. El boleto estudiantil, por ejemplo, fue una lucha de la década de 60 y 70 que costó la vida de estudiantes, el asesinato de estudiantes, que fueron muchos los que integran esa lista de asesinados, que se inició, sí, el 14 de agosto con Liberarse en 1968 y siguieron Hugo de los Santos, Susana Pinto, Julio Espósito, que colocamos el nombre de una calle en Solimar, en Lomas 3, donde vive actualmente la madre de ese estudiante. Era un estudiante de 21 años que lo asesinaron cuando estábamos haciendo una medida porque en Flores, frente a la Facultad de Medicina y Química, y vino la policía a reprimirnos, rajamos para dentro del liceo. Yo entré antes, él entra de los últimos, recibió un tiro en la espalda, por ejemplo, un policía. Eso era la forma en que se reprimían las movilizaciones estudiantiles, que eran muchos.
un estudiantado que luchó por sus reivindicaciones, por lo que tenía justo, ¿no? Luchó contra las mejoras en la enseñanza, luchó por, como le decía, por el boleto. El boleto estudiantil en la década del 60 no existía, ¿no? Y así se fue avanzando en esas luchas. En este país se venía, digamos, profundizando una crisis económica, había mucha movilización obrera, movilización de los estudiantes, aquella consigna de la década del 60, obreros y estudiantes unidos adelante, que sigue vigente, ¿no? La clase trabajadora y los estudiantes buscando reivindicaciones y mejoras sociales, por un mundo mejor, por mejor distribución de las riquezas, todas esas cosas que se sigue reivindicando. Y en esa profundización de la lucha se vino desde el norte, como decimos, desde lo que era el imperio de Estados Unidos, el imperialismo, dictando las políticas para estos países, luego profundizándose a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo, políticas con la Alianza para el Progreso, que fue una política intervencionista en todos los países para dictar lo que debemos hacer acá, porque, como se dice, somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Donde se nos llevan la riqueza, donde se organizan guerras por distintos lados, guerra por el petróleo, en el futuro vendrá la guerra por el agua, todas esas cosas. Y la lucha se fue profundizando en la década, con el fin de la guerra de Corea, que terminó, digamos, la balanza comercial uruguaya como positiva, pasó a ser negativa desde ahí. Se va, digamos, avanzando en la crisis y se van generando muchas luchas y se van dando las dictaduras en todo el cono sur, ¿no? El Brasil ya en la década del 60, Paraguay, que ya venía con Stroessner, dictador eterno, se viene dando los golpes luego, Uruguay, junio del 73, Chile, septiembre del 73, Argentina del 76, y lo que fue la coordinación represiva del llamado Plan Cóndor, organizado por todos los aparatos represivos que coordinaban. Los militares uruguayos iban a Argentina, secuestraban gente, traían para acá. Acá en Ciudad de la Costa tenemos el Chalet Susi, que fue donde trajeron ciudadanos uruguayos que estaban en Argentina y hicieron inventar que se estaban organizando para invadir el Uruguay. 4 compañeros en el chalet acá, otra cantidad en lo que era el CIN o el CAL, un centro de instrucción militar, y actualmente en este momento es el local de la Institución Nacional de Derechos Humanos frente a lo que es la Española por calle Boulevard Artigas. Todo eso fueron generando para justificar lo que era el terrorismo de Estado en este país. Cuando hablamos de terrorismo de Estado es el Estado que reprime al pueblo, porque es a través del aparato del Estado, que es el ejército, las fuerzas aéreas, la policía y muchos civiles que participaron en eso también. Por eso empiezan las desapariciones de compañeros, no solo quienes estuvimos presos, ¿no?, durante todo el periodo de la dictadura, sino fuimos también desaparecidos, porque cuando nos detenían pasaban 5 o 6 meses que nuestra familia no sabía dónde estábamos. Algunos aparecimos, pero hay 200 uruguayos que no aparecieron, y la búsqueda que se ha seguido todos estos años permitió que en el Uruguay se encontraran 5, aparecieron 5, 4 por excavaciones en cuarteles, en predios militares, y 1 porque un médico forense del periodo de la dictadura guardó un cráneo y uno que había aparecido arrojado en el lago Rincón de Bonete, Roberto Gómez Oro Hoffman, un estudiante era.
que lo matan, lo arrojan al lago. Quisieron hacer aparecer como que era un problema de contrabandistas. Y ese médico forense guardó un cráneo que luego, cuando, digamos, la recuperación de la democracia, hizo analizar por el ADN y era el de ese compañero desaparecido. El tema de los desaparecidos sigue vigente, es un delito que se ha cometido, que se sigue cometiendo al día de hoy, un delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, como lo describe la normativa de derechos humanos internacional, son, digamos, continuos, un delito continuo que la Suprema Corte de Justicia en Uruguay no lo acepta como tal y va contra lo que es toda la normativa de derechos humanos. Y algunos de esos torturadores, asesinos, violadores, porque no olviden que los militares eran violadores de compañeras y de compañeros, eran asesinos, se quedaron con niños, robaron niños, compañeras que estaban embarazadas, las mantenían hasta que tuvieran el niño y luego la hacían desaparecer, como el caso de Macarena Gelman, que hoy es diputada. Fue una niña apropiada por un militar, ¿no? Por un comisario uruguayo. Y la madre hasta el día de hoy está desaparecida, la mataron después que tuvo a ese niño, ¿no? Por eso estamos tratando cada 20 de mayo con la idea que sea la última marcha. Seguimos pensando que sea la última marcha que aparezcan los cuerpos, porque quienes saben dónde están los desaparecidos, muchos andan entre nosotros, andan en la calle, muchos de los militares no han sido juzgados hasta el día de hoy. Algunos que tienen 28 homicidios comprobados están en su casa, como Gabazo, que está acá en Ciudad de la Costa, bueno, en Paso Carrasco, en el municipio de Paso Carrasco, en la calle de García Lorca, está viviendo Gabazo, uno de los principales y más conocidos torturadores, asesinos, violadores de este país. Otro, como Ramas, está viviendo tranquilamente en Piriápolis, porque le dieron prisión domiciliaria a ellos, y hay varios más, ¿no? En este país hay 10 presos actualmente por el terrorismo de Estado, los demás están en su casa. Y algunos aún no han sido juzgados, o Trócoli, como se fue para Italia, y no lo han traído, ¿no? Y eso es lo que nos convoca a cada 20 de mayo marchar reclamando en silencio, como dice como es el afiche, cada 20 de mayo en silencio, ese silencio que grita y que dice mucho más cosas de lo que podemos decir. Es un silencio que interroga al Estado, que ha hecho muy poco. Si bien desde el 2005 se avanzó aplicando el artículo 4 de la ley de caducidad, de investigar a los responsables de esos delitos, se ha hecho poco. Se debió haber puesto más. Siempre ponemos como ejemplo que en Argentina, sin entrar en otros temas, en el tema de derechos humanos, un gobierno que se comprometió, inició y dio todo el apoyo. Creó ministerios para tratar el tema. Acá se ha hecho bastante poco en ese aspecto. Decimos sí, hubo avances, aparecieron 5. Es muy poco. El Estado debió haber puesto más medios para avanzar en lo que es las investigaciones, la justicia, a llamar a los responsables, a interrogarlos, a que puedan decirnos dónde están nuestros compañeros desaparecidos. Y no estamos diciendo nada, no hacemos nada ni por venganza ni por revancha, nada de revanchismo. Lo que queremos es saber dónde están nuestros compañeros desaparecidos,
que se sepa la verdad, que haya justicia, que se los juzgue a los responsables con todas las garantías del debido proceso, cosa que con nosotros no lo hicieron, porque el juez sumariante en nuestro caso estaba al lado del cacho, como decimos, donde nos estaban torturando, nos estaban dando cacho, nos estaban dando picana. Ahí el juez sumariante estaba al lado. Y los que nos juzgaban eran otros militares, como dijo un mismo militar ahí, que la justicia era un complemento de ellos, ¿no? Y lo que estamos buscando ahora es saber la verdad, para que las madres, las pocas que van quedando a esta altura, las madres de los desaparecidos, sepan dónde están los restos de sus hijos, puedan llevarle una flor, o puedan ir a una tumba. Cuando se dice la sedición mató, sí, hubieron enfrentamientos sin duda, y lo reconocemos, pero esos muertos se sabe dónde están enterrados, fueron reparados por el Estado, los familiares de esos muertos en enfrentamientos, pero los desaparecidos no fueron en enfrentamiento, porque el maestro Julio Castro, un maestro de más de 60 años, apareció luego de estar detenido mucho tiempo con un balazo en el cráneo, como lo demostró la aparición de sus restos. Por eso vamos a marchar el domingo con la misma consigna del año pasado: impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy, porque del año pasado a este no se avanzó nada. Sigue siendo el Estado responsable de esta impunidad. Y no quiero seguir yo hablando más, pues no para nada cháchara. La idea era intercambiar, que ustedes opinen, pregunten y que sea algo entre todos. Gracias. ¿Hay alguno que quiera, tenga alguna pregunta para hacernos, algo para contar? Bueno, yo allá. Era ella. Bueno, no sé si aporta mucho. Creo que Más fuerte. bueno, muchas gracias por haber venido a informarnos un poco. Y creo que en realidad lo más importante, lo que se busca acá, no es solamente eso, convocar a la marcha, sino que se sepa lo que pasó, que se informe, que nosotros como estudiantes, como nietos de la dictadura también, merecemos saber lo que pasó, no solo por el hecho del conocimiento, porque teniendo el conocimiento de las cosas se puede evitar que se repita, sino porque no hay mejor cosa que para conocerse a uno que saber lo que le pasó a sus antepasados de repente. Y bueno, me parece bueno eso que nos hayamos informado y que sigamos informándonos, como merecernos saber lo que pasó, porque no nos afecta menos si no nos pasó a nosotros, también nos afecta a todos, y bueno, ojalá siga este ciclo de aprendizaje. Muchas gracias. Yo quería preguntarles a ustedes, como gente que vivió muchísimas de estas cosas, ¿cómo era que se daba en las instituciones, en la vida diaria, en las instituciones de educación? Porque sabemos que había perseguimiento de fuerzas paramilitares o lo que sea, mismo fuera de manifestaciones en sí mismas. ¿Ustedes cómo lo vivieron a eso? Viste que lo que dice Valdemar, ya con ese pelo, ese largo de pelo, ya no te dejaban entrar al liceo. Era una época en donde la represión estaba en el aire, ¿verdad? Porque el gobierno, si bien no era una dictadura,
actuaba como tal, porque declaraba las medidas prontas de seguridad por las cuales no podías andar en la calle sin tu documento. Igualmente, si tenías el documento y si les ocurría llevarte para adentro, te llevaban, con todo lo que eso implicaba, ¿tá? Era una época de mucha efervescencia, de muchas luchas estudiantiles y obreras, ¿verdad? Los obreros de los frigoríficos, por ejemplo, desarrollaron un conflicto impresionante y fueron muy reprimidos, fueron estaqueados en el cerro. Los bancarios hicieron una huelga y fueron llevados muchos al cuartel de San Ramón, solo por hacer una huelga, ¿verdad? O sea, el clima de represión y de terrorismo empezó mucho antes del 73, por lo menos en el 68, ¿verdad? Cuando matan a nuestros primeros mártires estudiantiles. ¿Alguien más que quiera preguntar? No era una pregunta. Yo quería aportar algo que todos pensamos como que es algo pasado y que es muy lejano, y no, fue ahora nomás, y hay gente que sigue viviendo sin sus familiares, sin saber lo que pasó, y es algo que todavía sigue vigente, y me parece que hay personas que se merecen saber qué fue lo que pasó con esos desaparecidos. Que no es algo lejano a nosotros, no es algo que ya pasó. Buenas. Primero que nada, muchísimas gracias. Está de más que este tipo de jornadas y charlas se organicen, porque creo que de mucha de la gente presente hay muchos que capaz que si le decimos qué es dictadura no saben y no están informados o no les interesa. Entonces está bueno esto porque a todos los jóvenes también nos acerca un poco. Y nada, y también ser consciente de que hoy en día, acá nomás, Brasil, Argentina, Venezuela, estamos viendo tipo situaciones muy parecidas, cambios de gobiernos, cambios de ideas, y hay mucha gente que está saliendo a la calle, está siendo reprimida. En Argentina ya desaparecieron personas, no es pagada y no está lejos. Es decir, el camino de nuestro país siga dentro de las posibilidades y los derechos que tenemos, viniendo a estudiar tranquilos, saliendo a la calle tranquilos dentro de todo, porque nos podemos juntar con los pibes en la plaza un sábado, ¿o no? A nadie los paran los milicos y los atomizan, ¿o no? ¿Estoy mintiendo? Salen a la plaza, juegan al fútbol tranqui en la calle y no pasa nada. Esta gente capaz que no podía, porque sabían que si pasaban los milicos, pimba, para adentro. Entonces hay ciertas cosas que en el país está bueno valorarlas, que capaz que a uno le da bueno, pero hay que valorarlas, y están buenas, porque es producto de la lucha de ellos. Lo que nosotros tenemos que luchar es porque no pase lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Que salimos a hacer una huelga, vienen los policías, ¡ay, se ahogó! El indio se ahogó. Hipocresía no, Boris. Tenemos que ser conscientes de esto, estamos a nada de esto. Así que, para que no pasen esas cosas que pasan acá nomás y que están al alcance de nada. Así que vamos a valorar lo que tenemos acá para que no vuelva a pasar esto, ¿va? No muere, Boris. ¿Alguien más? Sí, lo que decía el compañero ahí es muy cierto. Ahora te lo paso. Ya. Lo que quería recalcar un poco lo que preguntaba qué pasaba en esa época con los centros de estudiantes. Los liceos tenían un uniforme que había que ir con él. Si no, no te dejaban entrar. Ese pelo, ni el mío, no podíamos entrar. La pollerita, nada de pollera corta, ni nada de pantalón, pollera, y había un uniforme así. Es decir que, y lo otro que estaba planteando el compañero, cuando se da digamos, este terrorismo de Estado y no es juzgado,
quienes los responsables del terrorismo, estamos expuestos a que vuelva a repetirse. Es lo que está pasando en Brasil. Un torturador como Bolsonaro ahora es uno de los candidatos a presidente, ¿no? Lo que le espera a Brasil, un tipo de eso, ¿no? Se dio en Centroamérica, en Guatemala, en todos esos lugares donde hubieron dictaduras. Los dictadores siguieron tranquilamente en su casa y luego vuelven, ¿no? En Brasil no se juzgó a ningún militar nunca, ¿no? Acá se juzgó muy poco, muy por encima, ¿no? Estamos expuestos a que vuelva a repetirse la cosa. Tampoco podía aceptar ni grupito, ni para hacer un cumpleaños tenías que avisar, todas esas cosas, ¿no? Pero lo importante es que ustedes, digamos, luchen por lo que entienden de ustedes, por lo que quieran. No le vamos a indicar nada, digamos, quienes ya vivimos ese periodo. Ustedes son los que tienen que saber, pensar y jugarse por lo que entienden lo correcto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo nosotros es más que nada por nuestros hijos, nuestros nietos, por los jóvenes, ¿no? Porque yo siempre digo que a mí me queda un par de cortes de pelo más y ya está, ¿no? Pero lo importante es ustedes lo que piensan, lo que quieren, como en aquella generación se entendía que no teníamos el boleto gratis, que luchábamos, que se costó la vida de compañeros y se consiguió, ¿no? Como se consiguieron muchas cosas. Te paso a vos. Bueno, quería darles un consejo. Vengo de Venezuela y en Venezuela la situación está muy mal. Los estudiantes como nosotros salían a la calle a defender los derechos que nos corresponden y o te llevaban preso o te mataban. Entonces les quiero dar como que, ¿cómo se dice? Acepten el país hermoso que tienen. Es muy bonito. No se quejen, lleven la vida más light y traten de defender sus derechos. Lo que hablaban hoy con respecto a la opresión que había sobre, por ejemplo, la vestimenta, el pelo, por ejemplo, no solamente se veía eso, había muchísimos factores, pero por ejemplo yo tengo la anécdota de mi padre que fue operado del corazón a los 15 años y le pasaba de que él tenía ampollas por un tipo de medicamento que le daban y le hacían cerrar la camisa porque eran las reglas que tenía en el liceo y le cerraban la camisa y eso arriesgaba su vida porque tenía todas esas cosas y que tal, o sea, no era solamente lo del pelo, había cosas que arriesgaban su vida como eso. Hola. Y más con lo que decían ellos también y mi compañero, de que es una cuestión de no olvidar, porque puede volver a pasar, nadie sabe que siguen los años que vienen, la lucha que comenzaron ellos y los abuelos, etcétera, la tenemos que seguir nosotros. No hay que quedarse callado, no hay que conformarse con nada de lo que hay ni de lo que viene. Hay que seguir luchando por lo que creemos correcto, todos desde nuestro punto de vista, pero no quedarse callado. Porque si uno se queda callado, después le pasan por arriba. Y no es la idea. Yo quería decir que también, más allá de que no sabemos qué puede volver a pasar y etcétera, es una memoria que, o sea, es una historia que sigue totalmente viva, totalmente latente, es una herida que no cicatrizó todavía y que no tiene que ver solo con el futuro y con que no sabemos qué va a pasar y no tenemos que estar
tan seguros de que en realidad no se pueda volver a repetir, sino que también tenemos que tratar de resolver las cosas que quedaron sin resolver de esa época, para poder entender y poder, no sé, tratar de evitarlo de alguna manera. ¿Alguien más? ¿Ninguno más quiere contarnos nada? Yo les repartí esas fotos, que son fotos de estudiantes asesinados, estudiantes desaparecidos, jóvenes trabajadores. Ahí entre las fotos está la foto también de los 8 compañeros de la seccional 20 del Partido Comunista, que fueron asesinados en el año 72. Está la foto de un desaparecido, Abel Ayala, del año 71. Están las fotos de Selmar y El Toba, que fueron asesinados en Argentina. Están las fotos de madres, de hijos, de muchos jóvenes y de gente más grande también. La mayoría desaparecidos, otros asesinados. Tuvimos más de 200 asesinados durante la dictadura. Y me parece, yo les sugiero que se apropien de esa imagen, de esa foto, y piensen cuál puede haber sido su historia si no hubiese desaparecido, si no lo hubiesen matado, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Qué sintieron ustedes al ver que la propia orden, que pone el orden a ustedes, reprime, mata? Porque se supone que los militares, los policías son los que ponen el orden y los que controlan todo. ¿Qué sintieron ustedes al ver que son ellos los que están reprimiendo a ustedes y matando a ustedes sin razón alguna? Bueno, lo que sentimos nosotros fuimos parte de esos jóvenes, parte de esa lucha, y lo que se sentía era mucha bronca, mucha rebeldía y mucha necesidad de pelear, de luchar por cambiar eso, ¿verdad? Por de alguna manera derrotar ese terrorismo de Estado. Y bueno, y para eso era que militábamos, que hacíamos manifestaciones, que hacíamos acciones políticas, que hacíamos diferentes acciones de resistencia y de lucha contra ese poder que era, por supuesto, mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Tuvimos muchos, yo particularmente estuve presa 11 años, entré a la cárcel con 19 años y salí con 30. Cuando entré a la cárcel, cuando fui detenida, estaba embarazada y mi hijo nació en cautiverio. Es una historia como tantas. Esta historia mía no es una historia excepcional de la época. Hubo compañeras que cayeron embarazadas y perdieron a su bebé. Anda por ahí un volante que dice: mi hijo no nacido, asesinado por la tortura, ¿verdad? Yo les digo, hay que seguir luchando. Estamos mejor que en la dictadura, estamos en un país democrático, sí, pero falta mucho, y depende de nosotros, de la sociedad toda, el lograr que se sepa la verdad, el lograr que se juzgue a los culpables y se los castigue como corresponde, como lo dice la ley, como lo dice la Constitución. Nosotros lo que vemos, yo personalmente lo que veo es que cada vez es más lenta la justicia, que no hay voluntad política para que los militares y los civiles que son responsables de todas estas atrocidades digan lo que pasó. Entonces, somos nosotros, las personas, la gente del pueblo, los estudiantes, los jóvenes y los viejos, los que tenemos que seguir exigiendo que se sepa lo que pasó y haciendo cosas que sirvan para que no se olvide. No se puede olvidar, no es volver al pasado, es defender nuestra sociedad de hoy, porque nuestra sociedad de hoy está totalmente teñida de impunidad, porque impunidad es que no se juzgue a los culpables, pero impunidad también son todos los asesinatos de mujeres por violencia de género, ¿tá? En los cuales los hombres violentos
se sienten impunes, porque acá no se castiga a los culpables, no se castiga a un tipo que mató 28 personas en una sola causa, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es principalmente agradecerles a todos ustedes por estar, por hacer algo, por sentirse solidarios, ¿verdad? Esta es una de las fotos de una compañera, Ileana García, con la que yo iba al liceo. Éramos amigas, amiguísimas. Ella tenía 13 años y yo también. Y dejé de verla. Cuando salí de la cárcel, supe que Ileana estaba desaparecida. La habían desaparecido a ella y a su compañero. Se salvó su hijita, una bebita, porque la abuela fue a Buenos Aires y rastreó y buscó hasta que la encontró. Pero esas son las historias, algunas de las historias de todos nuestros mártires, de todos nuestros desaparecidos, de todos nuestros asesinados, cuyo responsable es el Estado. Es un aporte, siguiendo la línea de pensamiento que plantearon muchos compañeros, es eso, que la historia no va solo para adelante, y si nosotros nos dormimos, nos quedamos tranquilos que todo está bien, las cosas vuelven, y siempre los intereses de unos pocos, siempre cuando tienen poder van a querer aumentarlos, aumentar su poder siempre, y es estar atentos y siempre manifestarnos y presentar nuestro descontento con todo tipo de políticas, aunque sean mínimas, que nos perjudiquen como sociedad y que nos hagan regresar o nos repriman como personas y ciudadanos, que es lo que somos. Al final somos todos ciudadanos que vivimos en sociedad y tenemos derechos que tienen que ser mantenidos y avalados por un Estado que nos protege. Y solo eso. Sí, tenemos que no pensemos que va a volver la dictadura, pensemos que no va a volver más, pero para eso tenemos que seguir estando muy clarito en cuanto a qué hacer, ¿no? Porque en la medida que no haya justicia, que no haya verdad, corremos el riesgo. Para consolidar una democracia hay necesidad de justicia, de verdad, de memoria, ¿no? Por eso estamos reivindicando sitios de memoria, estamos peleando por una ley de sitio de memoria que tuvo media sanción en el Senado, fue diputado, hicieron modificaciones, aprobaron y tiene que volver al Senado, pero estamos luchando por una ley de sitios de memoria. El primer sitio de memoria ya se inauguró y se va a hacer la inauguración oficial el 27 de junio, fecha del golpe de Estado, en lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque ahí, donde era el SIN, Servicio de Inteligencia Militar, luego fue CALEN, Centro de Altos Estudios de Militares, ahí en Boulevard Artigas, como decimos, ahí estuvieron compañeros, ahí desaparecieron a María Claudia García de Hellman, la madre de Macarena, ahí torturaron y mataron, por lo cual ya es un sitio de memoria. Por eso estamos luchando por la memoria, más que nada logrando esos pasos. La idea es del nunca más terrorismo de Estado, que no tengan que vivir ustedes, seguir viviendo en lo que es la cultura de impunidad que todavía tenemos, que no vivamos más, los jóvenes que no vivan más en lo que es la impunidad en este país y puedan estar tranquilamente, juntarse en una plaza, como decían, que antes no se podía, venir como les guste al liceo, la forma que les guste, ser bien tratados, no ser militarizados como era en otra época, ¿no? Que puedas usar el pelo como se te ocurra, que puedas venir como quieras. Por eso es necesario la reafirmación de esta democracia por un nunca más terrorismo de Estado. Yo tengo anécdotas de mi abuela que, por ejemplo, venía para Solimar, que yo vivo en Lomas, y me decía que la bajaban del 221, sacaban primero a los hombres, después a las mujeres y después a los niños. Y que mismo se llevaban a los niños, que para hacer un cumpleaños de mi madre justamente,
tenía que pedir una autorización 6 meses antes, decir cuántas personas iban, que si tenían libros que eran contra ellos, se los sacaban y los metían presos. Mi abuelo era bancario, entonces estaba muy visto por todos ellos, entonces como que estaba muy en la mira y que se pasaba mal porque estabas todo el tiempo preocupándote de que no te vinieran a buscar o que no te revisaran toda tu casa y te la dejaran patas para arriba. Bueno, yo quería decir que mi abuelo fue policía en la dictadura y él siempre hasta ahora, porque él sigue vivo, él nos cuenta que él se arrepiente de todo lo que hizo porque se puede imaginar lo malo que fue esa dictadura, como para que un policía, el mismo policía se arrepiente y se tuvo que ir porque no aguantó todo el dolor que causaba en la gente y hasta mismo en los hijos. Por ejemplo, a mi tío lo persiguieron y él tuvo que dormir toda una noche arriba de un árbol porque estaban persiguiendo los cosas, porque él salió un ratito antes de la hora que decían que no se podía salir. Y él salió un ratito antes y lo persiguieron y tuvo que dormir una noche arriba de un árbol porque los militares lo estaban meta a perseguir. Y hasta mismo el policía, o sea, mi abuelo, tuvo que salir de eso porque no aguantaba el dolor que causaba a la familia y el dolor que causaba a todas las familias. Bueno, la marcha del silencio va a ser el domingo a las 19 horas desde Jackson de Rivera, Montevideo. Pero acá, Memoria de la Costa, con la Intersocial, estamos organizando a las 11 de la mañana en la Plaza de los Derechos Humanos, en Giannatasio y Calcaño. Nos juntamos, los invitamos a todos, vamos a colocar la foto de los desaparecidos y estaremos ahí un rato, hablaremos algo, intercambiaremos algo y tal, para decir que también Ciudad de la Costa se mueve, se moviliza por el tema, ¿no? Por eso, sí, nos juntamos sobre 9:30 para colocar la foto, ¿no? Tempranito, y los que nos quieran acompañar el domingo, los esperamos ahí. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿por qué a las personas que se sabe que cometieron esos crímenes no se les juzga como tal? Y segundo, ¿qué le ocurría a los policías, como dijo nuestra compañera por acá, que se retiraban, que no querían formar parte de tal locura, por decirlo de forma? Bueno, porque primero lo que se retiraban, policías, militares que estuvieron en contra, muchos terminaron presos. Militares hubieron muchos. Yo compartí la celda con uno que era un teniente coronel que estuvo preso. Fui mi compañero de celda por 1 año y medio. Bueno. Pero ¿por qué no se lo juzga? Es, digamos, porque tenemos una justicia que va contra lo que es la normativa de derechos humanos, que considera que los delitos prescribieron, ¿no? Porque un delito de sangre a los 10 años prescribe, por ejemplo, cuando un hecho común, ¿no? Pero estos son considerados por la normativa de derechos humanos delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca, ¿no? Pero hay una mayoría en la Suprema Corte que es político más que jurídico, que considera que no son delitos. De los 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia hay 3 que sostienen que esos delitos se cometieron antes que existiera la ley 18.026, que considera los delitos de tortura, violación, asesinato, desaparición como delitos de lesa humanidad. Pero los delitos de desaparecidos se siguen cometiendo hasta ahora, ¿no? Y lo otro, mientras duró la ley de caducidad, no pudo actuar la justicia, ¿no? Porque dependía del Poder Ejecutivo si se juzgaba o no los casos. Por lo cual,
es una cuestión de interés político y nada más, que no juzgarlos, ¿no? Porque sectores que llamamos de derecha, sectores que están contra lo que fue los reclamos y la lucha toda del pueblo, de los estudiantes, no quieren que los juzguen simplemente, ¿no? Porque hay en este momento cerca de 30 pedidos de procesamiento por fiscales que los jueces no toman decisiones. Y tengo unos cuantos ya para hablar, que esto está muy bueno. Por lo cual, de los 5 miembros de la Suprema Corte, ¿recuerdan cuando salió Ruibal Pino con lo de la muralla, que cuando llegaron los causas allá arriba iban a mandarlo para su casa? Hoy no está Ruibal Pino, pero hay 3, Elena Martínez Rosso, Eduardo Turel y Jorge Chediak, que componen esa mayoría que no los quiere juzgar, que dice que no son delitos de lesa humanidad. Va contra lo que es toda la normativa de derechos humanos a nivel internacional, que Uruguay la firmó eso, ¿no? Por eso no lo juzgan, ¿no? Porque tampoco desde el Estado se envían señales, porque en última instancia, si hablamos de poderes que son poderes independientes, pero son personas que piensan lo que pasa y ven lo que pasa. Si no hay un poder ejecutivo, un poder legislativo que lance señales para ese lado, ellos tranquilamente siguen con esta posición, ¿no? No sé quién estaba primero. Empezamos con la dama. Yo quería decir algo que me parece una boludez, de que no se los juzgue a estos asesinos que viven en sus casas tranquilos, sin preocupación de las personas que ahora o el domingo van a estar luchando, van a estar caminando por los derechos y por lo que perdieron ellos, que no pueden ahora tener una familia, o que la perdieron y no pudieron tenerla, y que estas personas estén tranquilas en su casa sin ningún remordimiento, porque me parece una locura que estén en su casa, sino en una cárcel, porque están tranquilos, están cómodos en su casa, duermen bien, comen bien, lo único que no pueden es salir y seguir haciendo las locuras que hacían. Me parece una locura. Y la verdad que ellos no tuvieron ningún filtro cuando hicieron lo que hicieron, y me parece que tendrían que ser juzgados como ellos juzgaron a las personas que les hicieron todo eso y que mataron, torturaron, y no les importó si estaba embarazada, si estaba enferma. Me contó ella, el padre estaba con problema del corazón, no les importó, y no sé por qué a nosotros nos tendría que importar que esas personas sean personas, y por más de lo que hicieron tendría que ser juzgada. Están tranquilamente en su casa jubilados con jubilaciones de más de 100.000 pesos, aunque hayan sido juzgados. Al Estado le cuesta 550 millones de dólares las jubilaciones militares, las Fuerzas Armadas, de los cuales 1.572 oficiales retirados le cuesta 100 millones de pesos al Estado. Con respecto a lo de los militares, cerca de mi liceo salían casi que la mayoría de las marchas, y en mi liceo tiraban bombas. Nos tenían que esconder y ponernos vinagre tipo en la nariz para que no respiráramos esas bombas. Ahora mi tío, o sea, no es mi tío, es mi primo, pidió la baja para venirse a Uruguay, es militar, y no lo dejan. O sea, no dejan que pida la baja y no dejan que salgan, no le han dado los pasaportes ni nada de los niños. Entonces está preso allá, prácticamente. No, yo quería decir que mi abuelo, cuando decidió dejar, le metieron 2 años preso, porque dijeron: no querés matar a gente, va preso. Y a eso quería decir. Como él dijo, 1 año y medio por ahí, a mi abuelo le metieron 2 años presos, porque no quería maltratar más gente.
Sí, a todos los militares que estuvieron en contra de la dictadura fueron presos, algunos se pudieron escapar y quedaron exiliados. Este militar que fue compañero de celda de Valdemar estuvo muchos años preso en el penal de Libertad, donde se inauguró el memorial el otro día. Y lo reprimían especialmente porque había sido milico, ¿no? Cuando Valdemar estuvo con él en la celda siempre estaban sancionados, porque iban los oficiales y lo verdugueaban. La compañera... No, yo quería decir lo que decía Waldemar, lo que le cuesta pagar las jubilaciones a los militares, y sin embargo dice que no hay plata para la educación o recortan de otros lados, y es increíble la impunidad, lo que le pagan, y también lo que decía ella de que están en la casa y a Gabazo el año pasado o el anterior le dieron un permiso para que pueda ir al 15 de la nieta. ¿Qué justicia es esa? Ahí no hay justicia. Que también, o sea, también conversando un poco del tema de, para que ciertas cosas no se repitan, que en realidad, y que hay mucha gente que capaz que o no le interesa, o no tiene, o no está muy informado, la forma también, o sea, porque justo no, nosotros somos quien tiene el poder de que ciertas cosas se repitan. Está en nuestras manos, en la gente que, en el pueblo, porque es así, si el pueblo toma una decisión a largo plazo trae consecuencias. Entonces, es decir, la forma, porque quejarse en Facebook es re fácil, y compartir las noticias que comparte los periódicos, los informativos y todas esas cosas, hay mucha desinformación, y en realidad la cuestión es que hay que empezar a informarse y no desinformarse tanto, porque putearnos entre todos en Facebook es re fácil, pero hacer algo para que las cosas cambien no es tanto, porque en Facebook veo que todo el mundo tiene la solución para la revolución y para que mejore el país. Todos son políticos, todos son empresarios, todos son directores técnicos de fútbol, todo el mundo sabe, pero nadie hace nada para que las cosas cambien, porque el cambio también está en empezar a ponerle un poquito de actitud en la calle, cuando estamos en la calle, cuando tenemos que ayudar a alguien, no sé, en pequeñas actitudes que empezamos a hacer un cambio, a ser un poquito más humanos entre nosotros y más compañeros, y empezar a no mirar tanto lo de uno, empezar a mirar al otro también. Dejar pasar a alguien en el bondi, ceder un asiento, yo que sé, cosas así. Porque acá cuando entramos al liceo, a la portera no le decimos ni buen día, puteamos más las actividades que otra cosa. Entonces, es empezar un poquito por el respeto, por informarse y por cambiar un poquito la actitud, ese tipo de cosas. Estamos en una conversación y la gente está hablando. Eso es respeto, Boris. Si el respeto no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Estamos acá y la gente conversando allá, esto, aquello, lo otro, gente riéndose, gente con teléfono. Entonces me parece que el caminito ese de un poquito de mejor convivencia entre nosotros y mejorar algo, lo hacemos entre todos, y hay que informarse, porque si no nos tienen como macaquitos atrás de la televisión, ¿no? Una cosa cortita, el tema de la justicia, ¿no? ¿Por qué no los juzgan a los represores, asesinos, torturadores? La justicia de este país, como decía Valdemar, funciona muy mal. Cuando él explicaba lo de la Suprema Corte, ¿qué pasa? La Suprema Corte es el órgano máximo del Poder Judicial, y los integrantes de la Suprema Corte no son elegidos de manera transparente, sino que son elegidos funcionalmente a determinados intereses, ¿verdad? Por eso es que la Suprema Corte, cada causa que llega a ella por delitos de lesa humanidad, la rebota, porque la mayoría de los integrantes están en contra de la lucha contra la impunidad, ¿verdad? Están a favor de los represores y del terrorismo. Son gente de derecha rancia, ¿está? Eso por un lado. Por otro lado, les quería recordar que la Comisión de Memorias de la Costa se reúne todos los martes en el local de BQ y Yanatacio, y que es una comisión abierta a todos los que quieran participar y hacer algo en torno a los temas de memoria, de historia reciente, de los derechos humanos
Vamos a seguir haciendo actividades en el correr de este año y les vamos a tratar de hacer llegar. Hemos dejado afiches de la marcha que les pedimos que los distribuyan en todos los lugares que les parezca que es importante que la gente los vea, ¿tá? Y bueno, nada, si hay algún otro que nos quiera comentar algo. Yo creo que este tema siempre estuvo muy presente en el liceo porque había un profesor, que creo que todos los tuvimos, más allá que haya muchas personas nuevas, Errol, que contaba mucho, o sea, bien si no estaba en su programa, lo que era la dictadura y la historia del Uruguay, siempre nos tuvo muy informados sobre lo que pasó, con mucho filtro, y nos contó muchas anécdotas de él, nos hizo muchos videos de su vida, contando que él estuvo preso con su esposa que se llama Susana, y estaba embarazada, y no les importó que estuviera embarazada, la metieron igual, y nos mostraba muchas cosas de fotos, cuando salió de la cárcel, que le hicieron una fiesta, y yo que sé, siempre nos contaba desde, o sea, a pesar del dolor que él sentía, siempre nos mantuvo informados a todos sus grupos, y es un profesor, creo que muy querido en el liceo, y Sí, conocemos a Errol y a Susana, fuimos vecinos durante muchos años en Montevideo, y yo fui compañera de escuela de Susana. Los queremos mucho y bueno, está buenísimo que existan docentes que realmente tienen la vocación de enseñar y de generar libertad de opinión, ¿verdad? Porque eso es el núcleo, ¿verdad?, de la enseñanza y del aprendizaje, el dar la información para que cada uno, ¿verdad?, forme su propia opinión, tenga la libertad de formarse su opinión sobre las cosas que pasaron. Nosotros también vamos a estar haciendo alguna pintada, están todos invitados hacia la marcha del 20 también. Después se comunican con los chiquilines de acá del gremio y coordinamos algo. Tenemos para salir a pintar lo que es la margarita de madres y familiares. Si alguno quiere contar algo más, preguntar. No, yo quería contar que aparte de mi abuelo, que mi tío, en cuanto cumplió 20 años, mi tío mayor, cuando cumplió 20 años, él decidió irse para Argentina porque a él lo habían agarrado, pero como mi abuelo era policía, lo soltaron porque mi abuelo era policía, y él decidió irse para Argentina, y después mi otro tío también para Italia, y se tuvieron que separar mucho mi familia por eso mismo, pero después, como mi abuelo era policía y tenía varias virtudes por ser policía, exactamente, se juntaron y no pasó nada, porque también hay muchos que, tipo los militares, por ejemplo, la familia también era muy afortunada, porque podían cuidar más a la familia, pero en realidad los militares mataban a otros sin saber que la misma familia también sufría lo que ellos hacían, pero por otros militares. Una de las situaciones que también, bueno, no la mencionamos, pero que es parte de lo que fue todo el periodo del terrorismo de Estado, es también la situación de los exiliados políticos. Como comentaba la compañera, hubo mucha gente que logró salir del país y asilarse en diferentes países que fueron solidarios con la situación de los uruguayos que estaban bajo represión acá. No sé si hay alguien más. Mismo también, aparte de los exiliados y personas que fueron a la cárcel,
también estaban los que escondían, por ejemplo, de mi familia siempre pasó que mis abuelos escondían amigos de mi padre o mismo a mi padre y a mi tío porque eran buscados y por suerte nunca los agarraron, pero estaba ese tema de que entraran y encontraran de que estaban escondiendo a esas personas que estaban siendo buscadas o que está, bueno, el peligro de que pase todo eso. Sí, lo que decíamos, el terrorismo de Estado no lo sufrimos solo quienes estuvimos presos, quienes estuvieron detenidos, sino que fue la gran mayoría del pueblo. Muy pocos se beneficiaron, algunos se beneficiaron de eso sin duda, pero la gran mayoría se vivió lo que fue el terrorismo. Por eso decimos que el Uruguay era una gran cárcel, ¿no? Donde te controlaban todo, en la calle, lo que sea. Ya decíamos, no podías salir sin cédula porque marchabas, si te pedían documento y no tenías, iba para adentro. Y igual a los gurises o a nosotros nos agarraban y nos cortaban el pelo en la calle, te cortaban, pasaban una raya con la máquina, cosas así, ¿no? Parecían unos jíbaros a veces. Por eso, digamos, eso que tenían algunos que estaban buscando su casa, estaban también en riesgo, ¿no? O tener un libro, tener material, todo eso, estaban en riesgo. Que también había militares que estaban en contra de ese mismo movimiento, pero lo hacían por miedo a que si no lo hacían iban a tener represalias contra ellos. Sí. Bueno, yo quería decir acerca de lo que dijo Pablo, es que a mi abuelo le costó mucho salir de eso, porque ellos lo amenazaban de que si él dejaba a la policía, él y ellos iban a maltratar a la familia. Y como él no quería que maltraten a la familia, él demoró mucho y es más, él mismo maltrató a gente y por ahora se lamenta por eso, porque no lo dejaban salir. Porque si lo salían, lo metían preso y maltrataban a la familia. Y para evitar todo eso, él se quedó unos años más y después sí pudo salir y lo siguieron metiendo preso igual, así que... Que yo tipo admiro mucho la valentía que tuvieron los que se levantaron, porque no es fácil levantarte en medio de una dictadura. No sabes si cuando salís de acá te pueden agarrar y te pueden meter preso, puedes terminar desaparecido como todas las personas que desaparecieron, o asesinados, o torturados solo por no tener una cédula. Es diferente. No, lo que decía ella que también antes salían a la calle a protestar y los podían meter presos y ahora sabemos que no nos va a pasar nada si salimos a protestar en una marcha estudiantil o lo que sea, y sin embargo muchas veces no salimos y no nos pasa nada si salimos. Es importante también luchar, ¿no? De todos modos, como decía la compañera, tenemos el derecho a la huelga ahora, gracias a eso, pero también muchas veces han surgido huelgas, han surgido marchas y ha habido represión, ha habido movimientos estudiantiles muy importantes por cosas que realmente nos importan a todos, y se ha reprimido y han sufrido estudiantes hoy en día, el año pasado y hace un tiempito. Esto, o sea, como ya decíamos, sigue pasando. Y aunque sea más esporádico, no es que sea distinto. Es lo mismo que estaba pasando ahí y no podemos permitir que eso siga pasando. Tampoco podemos dejar de luchar por el miedo. O sea, es entendible que uno se aferre a la seguridad que tiene ahora, pero hay que luchar por los que vienen después. Lo de los militares, yo creo que habían diferentes tipos de militares. Los torturadores y represores
que tenían su perfil de torturadores y asesinos en los centros de detención, en los cuarteles, en las cárceles clandestinas, y por otro lado tenían su familia, su mujer, sus hijos, sus amigos, su club, y parecían personas normales, y sin embargo eran monstruos. Después estaban los militares que no podían con esa situación, como contaba la compañera, y no tenían, o sea, el miedo, ¿no? Más allá de que luchamos y nos resistimos y luchamos adentro de la cárcel, el miedo siempre está, y el miedo paraliza muchas veces, porque estábamos en sus manos, tanto los que estábamos presos como los que estaban afuera. Como decía Valdemar, el Uruguay era una gran cárcel y no hay que olvidarse de eso, y la represión es la represión siempre, o sea, no hay que aceptar como natural que nos repriman, ¿verdad? Cuando estamos luchando por algo a lo que tenemos derecho, cuando estamos reclamando nuestros derechos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que ustedes sigan haciendo estas cosas, sigan conociendo, sigan aprendiendo y sigan peleando por lo que va a ser el futuro de ustedes, que sea un futuro en paz, que sea un futuro feliz. Y para eso, como decía el compañero, lo más importante es empezar por cada uno de nosotros, por uno mismo. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Somos compañeros? ¿Somos solidarios? ¿Somos generosos? ¿Verdad? Porque no existimos, vivimos en sociedad, no existimos solos cada uno individualmente, sino que vivimos en sociedad, vivimos en un país, somos parte de un pueblo, y en esa medida siempre vamos a estar mejor juntos que separados. Yo quería contar algo que me cuenta mi abuela, de que ella no sé por qué conocía a un militar que era torturador en esa época, y el hombre, por lo que dice ella, que habían diferentes militares, jodía, molestaba, le decía que se la encontraba en la calle después de, no sé qué, el toque de queda era. Eso, la iba a meter a la cárcel y le iba a hacer el submarino, le jodía, o sea, no le importaba, básicamente no le importaba la vida de las personas. Y después está el abuelo de ella, que hizo lo imposible para irse, y más allá de lo que haya hecho, creo que no hay que juzgar a todos por igual, porque no todos fueron malos, algunos estaban oprimidos por eso mismo, y está eso, que no todos eran iguales. Yo quería contar una anécdota de mi abuelo, que trabajaba en la Telefónica en esa época, al principio de la dictadura, y que por boca en boca se empezó a contar desde la frontera de Brasil que había desaparecido, o sea, no se sabía, porque todos los medios de comunicación eran contra por el Estado, entonces no había forma de que uno se enterara al principio de que desaparecía, que se torturaba, de que cada vez que alguien quería opinar en contra del Estado, se mataban. Y que mi abuela también me contaba que yo en ese momento, ese día, llegó a la casa con una expresión que no podía creer lo que estaba haciendo alrededor de él, que cada vez se empezó a notar más los desaparecidos, y que todo el esfuerzo y todas las vidas que llevó para que se erradicara, se cambiara la dictadura, terminara la dictadura, mejor dicho. Porque la idea también del 20 de mayo es recordar y hacer homenaje a todo el esfuerzo y las vidas que se perdió, y todo lo que llevó a conseguirlo, de que hoy en día podamos opinar y ser libres en esa expresión. Yo quería contar una anécdota que me dijo mi padre, y era que un día él estaba volviendo de trabajar junto con mi tío, su hermano, y pasó por enfrente a la comisaría que está enfrente a Jean. Bueno, pasó por ahí y él se venía riendo con mi tío, pero en la parada había un policía que acababa de terminar el turno
y los vio reírse y los llevó para dentro de la comisaría con el criterio o con la excusa de que ellos se parecían a dos personas que habían matado a un compañero suyo en pleno cerro. O sea, en realidad eso nada que ver. Pero el tema era que a mi padre y a mi tío los hicieron desnudarse y les apuntaban con el revólver. O sea, y los amenazaban y eso. Así estuvieron 8 horas adentro de la comisaría. El tema es que fue 4 años después que se diera como terminada la dictadura. O sea, yo no podía creer el poder que tenían todavía o cómo se creían los militares y los policías con el derecho de hacer eso. O sea, en realidad nunca lo tuvieron, pero nunca, no lo podía creer. Bueno, la impunidad es eso, ¿no? Que los aparatos represivos, los servicios de inteligencia siguieron intactos. Ahora cuando apareció el archivo Castiglioni, demuestra que después del 85, restablecida la democracia, los servicios de inteligencia seguían vigilando, siguiendo, controlando a quien se le ocurriera, ¿no? Vigilando a los políticos y a todas las personas, los trabajadores, infiltrando, tienen gente infiltrada en los gremios, en los sindicatos, tienen plata, finanzas para costear esos gastos, para pagar informantes. Ahora se acaba de demostrar que en UTE, en la administración de UTE, había digamos, servicios de gente que estaba trabajando para los servicios de inteligencia, ¿no? Por eso se sienten impunes, no fueron juzgados, por lo cual siguen haciendo y actuando casi de la misma forma, ¿no? Eso mismo es algo que pasa ahora hasta el día de hoy. El día de hoy también hay policías infiltrados en las marchas, ya se vio en marchas estudiantiles. El 14 de agosto del año pasado se reprimieron a estudiantes después de la marcha del 14, creo que fue en Durán, no sé si me equivoco. Entonces son cosas que no son ajenas a nosotros y que no son de otra época, que no están lejanas, que no son de hace 40 años, sino que se repiten y van a seguir pasando si no hacemos algo. No, que como decían recién, o sea, hace un par de años, ya no me acuerdo muy bien cuándo fueron, 1, 2 o 3, 2 creo. Por ejemplo, se hizo la ocupación en el Codicen. Yo justo fui en el día en el que nos desalojaron, pero es decir, estamos en pleno 2018 y esto fue hace un par de años atrás. O sea, estábamos ahí tratando de luchar por nuestros derechos, luchar por una educación mejor, y llegaron los policías y nos sacaron a todos a palazos y le empezaron a pegar a la gente, y o sea, son cosas que no pueden estar pasando ahora. Y, o sea, en todo esto de la dictadura, todos tenemos algún familiar o historias de gente que estuvo cercanas a eso. Todos tenemos alguna, aunque no hayan estado en la cárcel, te pueden haber detenido, pero todos. Y todo eso repercute. Por ejemplo, mi abuelo estuvo un montón de años preso, mi abuela se fue exiliada, y qué sé yo, por ejemplo, mi abuelo no le puedes dar un abrazo todavía porque como que todavía repercuten las cosas. Pero tal, lo que yo les digo es que, ay, me tiembla la voz, es que tenemos que tener empatía con los demás, o sea, ir a la marcha del 20 y solidarizarnos con los demás, porque no pueden pasar esas cosas. No, yo quería decir que es importante estas charlas, es importante la información, porque hay muchas personas, yo también, o sea, estamos desinformados, y para poder cambiar, para poder hacer que no pase de vuelta estas cosas, que nunca vuelvan a pasar, es informándose, preguntando, o sea, es importante la intervención de estas charlas, es importante involucrarse más en lo que está pasando y no ser indiferente con las cosas, porque esto es reciente,
esto es algo que todavía no se solucionó y se tiene que solucionar. Entonces creo que es eso nomás, hay que ir. Es decir, las secuelas de lo que pasó seguimos cargando, ¿no? Quienes sufrieron terrorismo de Estado, tortura, prisión prolongada, tienen mayor causa de morbimortalidad, menor expectativa de vida. Eso se ha demostrado ya con estudios realizados por el profesor Ricardo Elena, por ejemplo. El doctor Ricardo Elena hizo estudios comparado con lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa y lo que pasó en este país, ¿no? Pero nosotros acá no venimos a decirles qué tienen que hacer ustedes. Eso lo van a decir ustedes lo que quieren hacer. Nosotros simplemente queremos informar, hacer memoria, recordarles lo que pasó, con la idea de nunca más tengamos que vivir lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Solamente eso, ¿no? Lo que ustedes van a hacer lo van a decir ustedes, tienen que decirlo ustedes, ¿no? Y capaz que nosotros los acompañamos, les seguimos detrás, ¿no? Me parece que en realidad lo bueno de las intervenciones estas así, de informarnos y todo, y concientizarnos de la marcha, es la oportunidad que tenemos nosotros de poder ir a marchar sin tener consecuencias, gracias a la lucha de ustedes, la lucha de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Y es eso, tenemos que estar agradecidos de la lucha anterior y nosotros seguir prolongando la lucha para que se pueda seguir marchando, para que se pueda seguir solucionando y se pueda llegar al fin de esta herida, como decía Male, que en realidad tiene que ser cicatrizada, tiene que ser cerrada una vez por todas. Gracias. Siguiendo un poco el hilo esto de recordar, yo hace poco fui consciente de la ignorancia que tenía sobre mi historia familiar, por ejemplo, ¿no? Y me puse a revisar documentos y encontré una carta que le hizo mi abuelo, es abogado, hablando de las torturas, parte de las torturas que le hicieron durante los 8 años que estuvo preso, tanto en el penal de Libertad como en el cuartel de La Paloma. Y me asombré la forma, ¿no?, en la que él decía que los agarraron en una plaza y los llevaron directo para el 300 Carlos, que era el centro de torturas, y a partir de ahí estuvo 8 años preso, la familia sin saber qué le pasaba, a veces no lo dejaban las visitas por el simple hecho, por ejemplo, si tenía bigote o el pelo largo, a mi padre muchas veces no lo dejaban pasar. Por ejemplo, una vez él me cuenta que le estaba haciendo la barba recién, ni siquiera era muy abundante, tenía un par de pelos y el milico le dijo que no podía pasar y él fue y se acercó a una casa que quedaba cerca del penal y le pidió a una mujer, le explicó la situación y esa fue, digamos, su primera afeitada, o sea, se cortó toda la cara para ir a ver a mi abuelo y por cosas tan simples y que no tienen sentido, no te dejaban ver a tu familia, te mantenían desinformado y bueno, el hecho de tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, yo estaba completamente desinformada, no sabía nada de eso y hice cambiar porque, o sea, tenemos que aprender del pasado, ¿no? Y si seguimos en la ignorancia, esto se puede llegar a repetir. Y de todas maneras. Sí, justo el martes inauguramos el Memorial del Penal de Libertad, en homenaje no solo a quienes estuvimos ahí, sino principalmente desde mi punto de vista a los familiares, a las madres, hermanas, tíos, hijos que visitaron a los familiares ahí, porque tuvieron que sufrir todo lo que fue el manoseo, la prepotencia, el maltrato por el personal que estaba ahí. Por eso quisimos homenajear también a los familiares. Ahí adentro, digamos, se vivía un gran aislamiento. Habían 5 pisos, vos no podías hablar con otro piso. Pero dentro de un mismo piso habían 2 sectores, no podías hablar con los del otro sector. Y en un sector había 2 alas, no podías hablar con la otra ala.
O sea, que te reducía a un sector por piso para poder hablar. Nos aislaban lo máximo posible. El vínculo con los familiares era una visita cada 15 días. El hijo que ya dije que nació en cautiverio, yo soy el padre. Yo lo conocí a los 2 meses, a ese hijo. En los 11 años, entré a sacar cuenta el otro día, yo lo vi 90 horas. No llegué a 4 días en total. Porque tenía una vez por mes visita de niños ya. Y si estaba sancionado, no tenía visita. Y yo pasé 6 meses sin salir al recreo, por ejemplo, por ser compañero de celda de Luis Lazo, que era teniente coronel en ese momento, y venía cada vez que venían los militares una sanción a esa celda, y nos sancionaban los dos. Y pasamos, digamos, un poco para marcar lo que fue, no por el caso de Europa, para que se sepa lo que fue la represión ahí adentro, ¿no? Y el aislamiento. Bueno, tenemos que ir terminando, teníamos tiempo hasta ahora y bueno, queremos agradecer mucho a todos ustedes, al gremio y a la dirección del liceo también, que nos permitió ingresar y compartir con ustedes estas cosas. Estamos a su disposición para cuando nos quieran llamar y venimos a charlar con ustedes de lo que ustedes quieran. Y cuando quieran también ir a la comisión, lo recibimos con todo nuestro amor. Muchas gracias.